Bueno, pues son 1:30 y comenzamos con la puntualidad que solemos hacerlo. Saludo a todos y os doy las gracias por acompañarnos, sobre todo teniendo en cuenta el día que tenemos, los días que llevamos teniendo, vamos, que el diluvio universal, pues bien. Nos acompaña esta tarde Vicente González Martín. Yo diré unas palabras protocolarias de Vicente, porque es obligado cuando un conferenciante viene a intervenir, pues hay que presentar un poquito de lo que... Pero yo voy a poner mi énfasis en una cuestión que me interesa destacar de Vicente por encima de todas ellas. No voy a hablar del currículum suyo, porque es que yo, que me lo he leído entero, esas 60 páginas que das firmadas en la universidad, 60 páginas de currículum, pues claro, si tengo que desarrollar el currículum de Vicente, pues entonces llegamos a San Silvestre y no nos da tiempo ni comer las uvas, ¿eh? Entonces, yo de eso voy a hablar muy poquito porque quiero poner interés en otra cosa. No obstante, sí quiero relatar que en estos 40 años que tiene pues entre otras cosas, ha impartido clases, ha dado cursos de doctorado y de posgrado, ha visitado diferentes universidades como profesor, sus investigaciones, ha dirigido tesis, tesinas y grados, publicaciones científicas, reseñas, artículos en periódicos, comunicaciones y ponencias en congresos, dirección de congresos, seminarios y jornadas dirigidas por él, becas y premios obtenidos, la pertenencia a diferentes organizaciones científicas de todo tipo, proyectos, evaluación, forma parte de la ANECA, las traducciones realizadas, los padrinazgos que tiene, y fíjense, esto, el remate, ¿eh? Es miembro de la Real Asociación de Caballería de Yuste. Sí. Y juez de paz de Vega de Tirado. Lo fui. Sí, entre 15 años. 1989 y 2007. Es decir, el currículum llega a esos extremos, ¿no? Y es que entre la gente que tenemos en la asociación, pues hay cosas muy curiosas. Otro intelectual que nos acompaña es Román, que es pastor. Pastor. Es decir, que los currículums llegan hasta extremos inimaginables. Bueno, yo voy a hablar solamente de aspectos muy específicos de su currículum, pero sí quiero destacar, y lo haré después también al final, la colaboración que ha tenido con la asociación Amigos de Unamuno, su entrega, su dedicación y su aceptación desde el primer momento de ser socio de honor de la asociación. Cumpliendo la formalidad de recordar algo su currículum, pues os diré que Vicente se licenció con premio extraordinario el 27 de octubre del 74, profesor ayudante del 74 al 76, doctorado con premio extraordinario el 8 de junio del 76, atención, con la tesis doctoral La cultura italiana en Miguel de Unamuno. Estamos hablando de hace, pues calculen los años, ¿verdad? Fue profesor adjunto interino y encargado de curso hasta el 79, adjunto numerario hasta el 1990 y catedrático de Filología Italiana desde 1990 hasta su jubilación, con 8 quinquenios concedidos que hablan de 40 años dedicados a la docencia y a la investigación. Actualmente, esto no me lo puedo olvidar, es profesor emérito honorífico. Ha ejercido como director del Departamento de Filología Moderna entre el 99 y el 2003, decano de la Facultad de Filología del 12 al 19 y vicerrector, siendo presidente de la Sociedad Española de Italianistas, director de la Cátedra Sicilia, director de la Revista de Sociedad Española de Italianistas y, lo que no me puedo olvidar, Ufficiale dell'Ordine al Merito de la República Italiana y Ufficiale dell'Ordine de la Stella Italiana. Es que, no sé. Bueno, dicho esto, ahora veremos que nuestro acompañante hoy, y amigo sobre todo, pues yo lo consideraría entre
los unamunistas de verdad, o sea, de verdad, no de pose, ni de oportunismo, ni nada que se le parezca, sino de verdad. Y esto se me ocurre pensar que ahora, que desde hace 5 años han brotado como setas en otoño unamunistas, yo os aseguro que la tierra donde esos nuevos unamunistas se pierden completamente, para este señor es harto conocida. La ha recorrido de ida y vuelta un montón de veces, los que ahora están empezando a caminar. Puedo deciros, en cuanto a actividad unamuniana, que es lo que me gusta, lo que quiero destacar hoy, su tesis doctoral en el 76, 5 libros sobre el personaje, 77, 78, 79, 2022 y 2022, 23 artículos entre el 76 y el 2018, todo relacionado con Unamuno, 2 reseñas, 9 comunicaciones y ponencias en congresos entre el 81 y el 2015, y yo he conseguido localizar 33 conferencias y partidas tanto en España como en Italia, de Unamuno. Esto totaliza 73 investigaciones unamunianas. Muy pocos de los que se dedican a ello, entre los cuales me incluyo, pueden decir que su acervo de investigaciones unamunianas alcanza esa cifra que acabo de dar. 77 son muchas investigaciones sobre Unamuno, con tesis doctorales, con libros, con muchísimos trabajos. Pero bueno, voy a destacar otra cosa. Es Unamuno y Pirandello de lo que nos viene a hablar hoy. Bueno, pues estoy autorizado a decir que sobre Pirandello creo que hay pocas personas que puedan hablar en España tanto de él como Vicente. Es decir, juntamos Unamuno y Pirandello, un experto en Unamuno y un experto en Pirandello. Yo creo que es una oportunidad que todos los que estamos aquí hoy debemos de aprovechar para ilustrarnos sobre esa relación. Puedo deciros que son 7 artículos escritos sobre Pirandello, que yo tenga cotejados, un curso de posgrado impartido en la Universidad de Catania y la conferencia que dio el 19 de diciembre de 2017 en la UNED sobre un tema parecido. Fijaros, el 15 de julio de 1923, Unamuno publicó en La Nación de Buenos Aires el artículo Pirandello y yo. Bueno, pues yo estoy seguro que Vicente sabe más de Pirandello que Unamuno, y más de Unamuno que Pirandello. Es decir, es un hecho evidente. Yo quiero destacar también en Vicente, que siempre ha estado alejado siempre del foco mediático, del protagonismo, del escaparate y la bisutería, que es un hombre de trabajo silencioso, de investigación, y eso yo creo que en el momento actual precisamente es conveniente decirlo. Y ya termino diciéndote que es para nosotros un orgullo que estés en la asociación, por un lado, y por otro lado agradecerte públicamente todo lo que has hecho por la asociación, que ha sido mucho. Voy a contar una anécdota que refleja lo que voy a decir. Mirad, desde hace, no sé, me puedo remontar a 20 y tantos años, yo siempre tuve interés en que el día 29 de septiembre, porque está bien celebrar el 31 de diciembre, la muerte de Unamuno ante la estatua de Pablo Serrano. Pero claro, yo decía, ¿y por qué no se celebra algo más gozoso, más jubiloso, como es la jubilación de Unamuno el día 29 de septiembre? Y además tenemos el busto de Victorio Macho en la universidad. ¿Por qué la universidad no lo hace? Se lo propuse al rector Alonso, se lo propuse a Ruy Pérez, ya Rivero no, porque ya estaba hecho. Se lo propuse al vicerrector José Ángel, a un montón de gente que no. Bueno, un día me fui a ver a Vicente y le digo, oye, la asociación estamos interesados en hacer en Anaya un homenaje cada 29, era decano entonces de la facultad, cada 29 de septiembre un homenaje a Unamuno en recuerdo a su jubilación, al homenaje nacional que se le hizo, etcétera, etcétera. Y me dice, desde mañana, empezar mañana, si no esperéis al 29. Empezamos, hicimos el primer homenaje.
Esta es la primera parte que con esto bastaba. Lo voy a contar con su autorización. Tuvo la visita de un vicerrector, entonces, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y fue a decirle al despacho, y a ver, ¿qué era eso de que se hiciera un homenaje a Unamuno en Anaya, en el busto y tal? No tengo palabras para decir lo que este señor le dijo a ese vicerrector. Mejor. El hecho concreto es que seguimos haciendo ese homenaje gracias a este señor. Yo termino, pero después, si podemos hacer un poco de coloquio, yo quiero hacerte una pregunta que nadie en el mundo me la puede responder más que tú. Bueno, ¿vale? si puedo. Cuéntanos. Sí, bueno, muchísimas gracias, Paco. Casi me ruborizas, hombre, a pesar de los años que tengo, casi me ruborizas. Yo quiero dar las gracias a la Asociación de Amigos de Unamuno, especialmente a Paco. Paco, Unamuno, no sé decir exactamente la cita exacta, pero es real lo que voy a decir. Unamuno dividía a los unamunistas en dos grandes grupos. Uno, los que llamaba los unamunistas, que de alguna manera, en esa tendencia que tenía Unamuno, bipolar casi, de me gusta la fama, no quiero que hablen de mí, no quiero que hablen de mi personalidad, de mi persona, al final casi siempre ganaba lo de la fama, de que se hablara de él. Y decía, bueno, pues los unamunistas serios, correctos, esos unamunistas que me hacen crecer, que hablan de mí, de mis obras en Italia, está bien. Dice, pero luego hay otro grupo de unamunistas, lo que él llamaba cuervos unamunistas. Dice, estos cuervos unamunistas generalmente se quieren aprovechar de mi fama, de mi nombre, y de una forma pues que no es rigurosamente científica, o que tampoco quieren ayudarme a mí a difundir mi obra, sino se quieren servir de mí. Algo semejante a lo que le dijo Ortega cuando le propuso participar en la política. Bueno, eso es solamente una cosa. Se lo tenía que decir porque Paco es de estas personas del primer grupo. Es del grupo de los unamunistas serios, que lo hace por cariño, por amor, porque cree que es una beta científica que se puede trabajar y en la que se puede estudiar y se pueden aportar datos y documentos. Los que se imaginan historias peregrinas, esos, la verdad, es que no merece la pena tratar con ellos. Pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos a hablar de Unamuno y Pirandello. Unamuno y Pirandello, como ha señalado, pues son dos personajes que, curiosamente, dos grandes escritores, reputados cada uno en su tierra y a nivel internacional, que son rigurosamente coetáneos. Pirandello nace en 1867 y muere en 1936, Unamuno en el 64 y luego en el 36, más o menos coetáneos. Pero además de eso, voy a hablar de esas coincidencias biográficas para luego ya entrar en lo que es la relación de sus obras, que es la parte más importante. Esto es solamente por si se explica de alguna manera esa especie de concordancia o de encuentro que hay entre ambas personalidades. Los años ya lo hemos visto, poco más o menos. La formación de ambos es una formación humanística. Pirandello, pues, aunque estuvo un tiempecito en una escuela, cuando estoy hablando de las primarias, tuvo una escuela de educación, él hizo humanidades en el instituto, y ya a los 12 años escribió una primera tragedia, que bueno, pasó sin pena ni gloria, lógicamente tenía 12 años. Unamuno también va a estudiar humanidades con un preceptor privado, como le ocurrió a Pirandello. Pirandello también tuvo, como eran en aquella época las familias medias o que se lo podían permitir, pues tenían un maestro privado que les enseñaba determinadas cosas. Pero luego es donde empiezan las coincidencias mayores en la formación. Por ejemplo, en 1886, Pirandello comienza a hacer la carrera de Leyes y Letras en la Universidad de Palermo, pero enseguida se traslada en 1887 a la Facultad de Lettere de Roma. La Facultad de Letras en Roma, donde él consigue su graduación, consigue su licenciatura, y en 1889 se transfiere a Bonn, Alemania, donde hace una tesis doctoral en 1891 sobre la lingua di Girgenti, la lengua de Agrigento. Girgenti fue el nombre que le puso Mussolini a Agrigento. Una obra filológica que va prácticamente a coincidir con el íter también de estudios de Unamuno. Primero se estudia con el privado, como he dicho, el Instituto Vizcaíno, también aparte de Humanidades, 1880-83 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid, y una tesis
sobre la crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la lengua vasca. En algunas partes aparece como el elemento alienígena de la lengua vasca, que es también exactamente igual que la tesis de Pirandello, una tesis sobre la lengua de su pueblo, de su tierra. Y además con premisas filológicas muy semejantes. Ambos, tanto Unamuno como Pirandello, se van a formar en lo que es la filología alemana. Unamuno, por ejemplo, en su relación con Curtius, con Walter von Warburg, el gran romanista Walter von Warburg, y con este tipo de filología que partía ya desde Wolf, desde Humboldt, a los que Unamuno incluso había traducido. Pirandello también, su estancia en Alemania, su elaboración de esta tesis sobre el habla de su tierra, de Agrigento, que es el siciliano, un siciliano que tiene una larga tradición cultural y literaria, y al terminar la tesis, pues 1891 como fecha emblemática, Unamuno consigue la cátedra de griego en Salamanca, Pirandello va a comenzar a colaborar en revistas y a comenzar también sus obras. En la formación, por lo tanto, hay mucha concordancia entre ambos. Luego, las cosas van a ir difiriendo, aunque hay también puntos de encuentro entre ambos. Pirandello en 1894 se casa con María Antonieta Portulano, era dueña de unas mineras en Sicilia y la familia de Pirandello le exige que se encargue él de las minas de azufre, y que además se case con Antonieta Portulano. Se casa, pero Antonieta Portulano, que muere muy tarde, muere en 1859, murió en un psiquiátrico. Comienza con celos con Pirandello, celos merecidos, que eran reales, porque Pirandello le gustaban las actrices, sobre todo Marta Abba y otros. Ahí no coincide con Unamuno, lógicamente. Pero María Antonieta Portulano siempre estuvo presente en la vida y en la actividad de Pirandello. Ciertamente le he regalado un librito a Paco, de su hijo, de Stefano Pirandello, Un padre es necesario, donde realmente aparece esa tensión entre el hijo que quiere a la madre y el padre que de alguna manera desea alejarse de ella. Comienza esa enfermedad mental que a Pirandello lo va a tener siempre en candelero. Principio del siglo comienzan a escribir ambos muchísimas cosas. Unamuno ya en 1897 había escrito Paz en la guerra, pero la primera década de 1900, con su nombramiento como rector, comienzan las publicaciones abundantes, sus ensayos en torno al casticismo, la vida de Don Quijote y Sancho, Amor y pedagogía, muchas obras, y Pirandello lo mismo. Obras importantes como Il fu Mattia Pascal, de 1904, I vecchi e giovani, suo marito, y otra serie de obras que les consolida a ambos como grandes escritores, ya en la primera década del siglo XX. Unamuno continúa. A partir de 1921 es una fecha importante porque Pirandello escribe 6 personajes in cerca de autore y 6 personajes en busca de autor, y en España va a haber todo una avalancha de noticias, de representaciones. Viene a Barcelona, viene a Madrid, y los periódicos del momento, La Pluma, Las Noticias, Noticiero, comienzan a hablar de Pirandello y también otros escritores. Por eso es raro luego lo de más tarde de Unamuno, porque sin lugar a duda Unamuno estaba muy atento a las revistas del momento y tendría que haber oído hablar algo de eso. En la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, hay algún punto que podría también ser de encuentro, aunque es muy diferente. En el caso de Pirandello, su hijo Stefano va a la guerra y cae prisionero de los austríacos y va a permanecer durante casi todo el periodo de la Primera Guerra Mundial prisionero. El padre, lógicamente se preocupa, y su participación en la Primera Guerra Mundial es la preocupación por su hijo, más que otra cosa, que está en un campo de prisioneros alemanes. Mientras que Unamuno sabemos todos que durante la Primera Guerra Mundial es un gran activista pro-aliado, se convierte en una especie de emblema de los aliadófilos frente a los germanófilos, que todos conocéis más o menos cómo fue. Hay otro punto que es controvertido, es el punto en el que Pirandello se acerca a Mussolini, al fascismo. El año 1924, momento del destierro de Unamuno,
se produce el asesinato de Giacomo Matteotti en Italia por los fascistas y Pirandello no quiere firmar el manifiesto antifascista que ha hecho Benedetto Croce y se acerca a Mussolini. Se acerca a Mussolini, que lo va a nombrar presidente de la Academia de Italia y que luego va a reiterar más tarde, cuando en 1934 le dan el premio Nobel a Pirandello, él entrega la medalla del premio Nobel a Mussolini como para el fondo de guerra. Lo hace si lo tengo a mano, el periódico ABC, blanco y negro, publicó muchas noticias. Es un pequeño articulito que yo escribí que ya no lo voy a encontrar, pero bueno, le entrega la medalla y hay todo. No lo voy a encontrar. Debería estar por aquí, pero no lo voy a encontrar. Pirandello nunca ocultó en ese momento que le convenía estar cerca de Pirandello porque financió su compañía de teatro, que por cierto preparó alguna obra de Unamuno, más tarde lo veremos luego. Y aunque ya digo que decía antes a Paco, en Italia que él se acercara al fascismo no ha preocupado, porque los italianos suelen tener una consideración hacia sus grandes escritores diversa de España. Sus grandes escritores son grandes escritores por lo que escriben, no por lo que han hecho. De hecho, los estudios sobre la biografía de Pirandello se hizo uno de Nardelli, prácticamente es el único, y no ha habido gran preocupación por hacerlo. Bueno, Unamuno también tuvo su momento de acercamiento a Franco, era el momento, fueron las circunstancias, de todas maneras siempre desde una cierta altura. Pirandello tenía una cierta altura respecto a Mussolini incluso. El problema estaba que él necesitaba dinero, necesitaba colocar a sus hijos también. Uno era pintor, el otro era escritor, y eso se lo preveía su encuentro con Mussolini. Pero ya digo que, aparte de eso, fue una vida, la de Pirandello, mucho más agitada que la de Unamuno, pero coincidiendo en los puntos exactos. Entramos ya un poco en lo que es la temática, el tipo de las relaciones. Os tengo que decir que sobre Pirandello y Unamuno se ha escrito muchísimo, desde hace muchísimo tiempo. Yo me enfadé una vez en un congreso de Unamuno, que no sé si está por aquí Ana, me enfadé con el que venía, porque empezó a decir que había descubierto que había una cierta relación entre Unamuno y Pirandello. Le dije, oiga, señor, estaba yo en la mesa además, le digo, señor, si es que hay no sé cuántos artículos, yo mismo he publicado unos pocos antes de eso. Hay muchísimos por citar, algunos, por ejemplo, antes del artículo de Unamuno, Pirandello y yo, pues ya lo había, pero casi en las mismas épocas de 1923, Adriano Tilger había ya hecho una cierta comparación entre 6 personajes en busca de autor y tiniebla de Unamuno. Era un pequeño artículo que publicó en una revista italiana, Studi sul teatro contemporáneo. Tilger fue un gran comentarista de Unamuno y además un corresponsal también de Unamuno. Tuvieron una correspondencia muy interesante. Cuando se estrenó en Madrid en 1923 6 personajes en busca de autor, el semanario España, que dirigió Ortega y Gasset, y donde publicaron muchos de nuestros escritores, sobre todo los aliadófilos, Unamuno, muchísimos artículos. Uno de mis libros, Crónica Política Española, sale prácticamente de la revista, del semanario España. Pues César Ribacheriz apunta también una cierta coincidencia, es de 1923 también este texto, habla de la relativa coincidencia de inspiración inicial de la ya célebre comedia de Pirandello con el libro Vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno. En una y otro los personajes intentan realizar una existencia propia e independiente de su autor. Claro que todas las semejanzas acaban ahí, ya que Unamuno en sus dramas se sustrae con riguroso empeño a la mecánica teatral, en tanto que Pirandello los maneja con sorprendente dominio, aparentando desdeñarla. Ciertamente, bueno, como él, Américo Castro publica un gran artículo, Cervantes y Pirandello, donde también entra Unamuno en algunas, cuando explica algunas de las técnicas. En 1925 hay bastantes artículos. Por ejemplo, cuando publica El Otro, la crítica de Buenos Aires, la crítica porteña, nos va a escribir, en La Nación de Buenos Aires, nos va a decir que El Otro de Unamuno
literalmente, de acaso pudiera tener un lejano punto de contacto con Así es, si así os parece. Così è, se vi pare, que es una de las obras más interesantes de Pirandello, en lo que respecta al desdoblamiento de la personalidad, que en Pirandello es. A partir de ahí hay Moneri San, Pirandello, su vida y su teatro, Chicharro de León, Gilev, Seguit, Emilio Colchiati, y en 1959 hay un punto de inflexión que es dos artículos de Luis Rosales. El poeta Luis Rosales escribe dos artículos titulados uno La comedia de la personalidad y La comedia de la felicidad, donde Luis Rosales, era un gran poeta y era un gran crítico literario, también analiza de forma muy detallada por qué esa semejanza en algunas temáticas tan controvertidas como es el desdoblamiento de la personalidad, la sustancia del ente de ficción o la rebelión del ente de ficción, por qué coinciden de forma a veces tan literal Unamuno y Pirandello. Porque algunas veces el prólogo de ese personaje in cerca d'autore y el prólogo de Niebla coinciden literalmente incluso en párrafos. Entonces, Rosales lo explica porque ciertamente tienen un modelo común, que es el Don Quijote de Cervantes, donde se habían producido ya, se habían preanunciado este tipo de problemáticas. Bien, eso por una parte. Por la otra, los contactos entre Unamuno y Pirandello. Hay que partir siempre, porque siempre se parte, y además hay que hacerlo, de ese artículo que Unamuno publicó en 1923. Lo publicó el 15 de julio de 1923 en La Nación de Buenos Aires, con el título de Pirandello y yo. Unamuno, lo voy a leer, una cita, porque es esencial para ver luego si realmente hubo esos contactos entre ambos o no hubo nada entre los dos. Dice Unamuno: digo esto a propósito del sentido de la obra del escritor siciliano Luis Pirandello, que lleva en Roma escribiendo casi el mismo tiempo que yo aquí en Salamanca, y que empieza a ser conocido y celebrado fuera de Italia después de alcanzado en ella una tardía fama. Yo, que soy curioso y diligente observador de la vida italiana, no sabía nada de él hasta hace muy poco, menos de un año. Cuando en 1917 estuve en Italia, nadie me habló de él, y si ahora me he fijado en él y en su obra, debe ser a que lo veo citar en Italia al lado de mi nombre. El éxito para mí imprevisto, estoy haciendo historia con la mayor objetividad posible, que mi obra literaria ha tenido en Italia, éxito mayor que el que tiene en los países de lengua española, es el que me ha llevado al conocimiento de Pirandello, cuyo nombre tan a menudo asocian con el mío los críticos italianos. Ciertamente, no es que él dice que era poco conocido incluso en Italia, no es cierto. A partir de la publicación de Il fu Mattia Pascal en 1904, Pirandello comienza a tener un éxito bastante fuerte en Italia. Tened en cuenta que Pirandello no solamente escribió novela, escribió teatro y fue también director de cine. Muchas de sus obras pasaron al cine, pero también él mismo fue regista de muchas películas. De la cita se desprende una serie de consecuencias lógicas, si no la tenemos, a lo que dice Unamuno, que el conocimiento fue tardío y escaso. Es posible que no lo llegara a conocer nunca bien, porque si lo hubiera conocido bien, Unamuno era muy proclive a escribir muchas cosas de un escritor italiano. En cuanto conocía a un escritor italiano, generalmente escribía sobre él, pedía sus obras a sus corresponsales italianos, a sus traductores, e intentaba saber más de él. Bueno, eso le ocurrió, por ejemplo, con Marinetti. Cuando Marinetti publica su Manifiesto Futurista en 1909, Unamuno rápidamente le pide a su traductor, Gilberto Beccari, que le mande obras de Marinetti y que le diga qué piensa de Marinetti. Beccari se lo hace pues también de otros escritores. De Pirandello no hay noticias sobre eso. Como he dicho, no parece muy acertada esa idea de que no era famoso. También tenemos incluso alguna carta, alguna noticia, por ejemplo, de Mario Puccini, que en noviembre de 1923 le dice: «Le giugeranno il libro di Alvi e quello di Pirandello qui a Cusì». Le manda un libro de Pirandello ya también Mario Puccini. Bueno,
Otra deducción que podíamos sacar también de estos es que se asociaban sus dos nombres en Italia. Es cierto, lo hacía Tilly y lo hacía otro. En una carta a Juan Arzadún le dice: me parece extraño que no hubiese tenido antes ninguna noticia del siciliano. Y él luego le continúa diciendo que fue importado a Madrid por la compañía italiana de Darío Nicodemi y Vera Vergani. Ciertamente así se produjo. Y nos dice literalmente en el estudio, era un desconocido en España, ahí no tenía razón, aunque había visto la pluma. Pero es que es probable que fuese cierto. Yo es que siempre lo he tenido en duda, por otros datos que voy a dar luego, porque se encontraron 2 veces personalmente y hablaron de 6 personajes en busca de autor. Bueno, pero ahora vamos a llegar a eso. Hay cosas en las que dicen esa cita, y en algunas otras, que indican poco conocimiento de Pirandello. Por ejemplo, en un comentario, es el comentario al prólogo de Jean Cassou de cómo se hace una novela, dice Unamuno: cuando Cassou menciona el rasgo más íntimo, más entrañado, más humano de la novela dramática que es la vida de Pirandello, el que haya tenido consigo en su vida cotidiana a su madre loca y que iba a echarla en algún manicomio, me sentí estremecido, porque no guardo yo y bien apretada mi pecho en mi vida cotidiana a mi pobre madre España loca también. Bueno, Caterina Ricci, que era la madre de Pirandello, no estaba loca, ni mucho menos. Era una mujer fuerte. La que estaba loca era su mujer, Antonieta Portulano. No conocía ese detalle de la vida de Pirandello, que era un detalle muy conocido, porque a Pirandello siempre se le acusó de estar con Marta Ava, con otras actrices, y dejar a su mujer que se volviera loca sin más, hasta que la metieron en un manicomio con consentimiento suyo. Eso lo conocía bien. Pero yo digo que se encontraron 2 veces. Una, el 28 de junio de 1925. Se encontraron en París, fue la reunión del tercer Congreso Internacional del Pen Club. Allí estuvo Paul Valéry, Duhamel, James Joyce, Alfonso Reyes y estuvo Unamuno. Cuando yo hice mi tesis doctoral, en el 76, no tenía ningún dato de que Unamuno y Pirandello hubieran hablado. Ciertamente habían coincidido allí, lo probable es que hubieran hablado, porque si se encuentran escritores en un congreso de este tipo, lo normal es que hablen. Pero un buen día alguien leyó mi libro, era un poeta yugoslavo, digo yugoslavo porque entonces todavía estaba Yugoslavia, se llamaba Bogdan Radica, que me escribió una carta en la que me dice que él había sido testigo de una conversación entre Unamuno y Pirandello, en la que Unamuno me decía así: de Santa Teresa salta Pirandello. Dice: el problema de Pirandello es un problema de ajedrez. Una vez le dije a Pirandello que en 6 personajes en busca de autor la solución no está en las personas, sino en el escritor que trata de encontrar los 6 personajes. Esto lo me dio Radica. Sí, estuvo intentando convencer a Pirandello que debía poner 6 autores buscan un personaje, no 6 personajes buscan a un autor. De hecho, por aquella época apareció también una obra de un catalán titulada también 6 autores buscan un personaje. Y la segunda vez que se encontraron fue en 1935. Fue la fundación, se celebraba la fundación de Lisboa y Unamuno estuvo invitado. Hermínio Salcedo dice que fue un congreso de escritores, pero no fue un congreso de escritores, fue simplemente la celebración que Oliveira Salazar, el dictador portugués, invitó a un grupo de escritores a conmemorar el aniversario de la fundación de Lisboa y Unamuno estuvo allí, estuvo con Duhamel también, Maeterlinck, Moriat, Curtius y Pirandello. Es curioso porque apenas terminada la reunión escribió una carta a Ramón Pérez de Ayala, Unamuno, en el que cita a Duhamel, a Maeterlinck, a Moriat, a Curtius, pero no cita a Pirandello. Sin embargo, Pirandello sí estuvo. El problema en este acto es que Unamuno no asistió a muchos de los actos porque no quería estar con Oliveira Salazar. Bueno, pero hubo encuentros, pero a veces nada. Luego hubo más encuentros, ya no físicos, sino a través de cartas, por ejemplo. En 1927, Gilberto Beccari hizo una adaptación dramática de nada menos que Todo un hombre, y le dicen una carta a Unamuno: suprimí el acto 5
por consejo de Pirandello. Y fue Pirandello el que lo representó con su compañía en un teatro de Roma. La obra, igual que representó la Medea de Séneca con la traducción de Unamuno, también la compañía de Pirandello en Roma. A esa estuvo invitado Unamuno, pero no pudo ir. Bueno, hay, por lo tanto, luego pequeños encuentros epistolares a través de otros, no directamente. Yo no he encontrado ninguna correspondencia entre ambos. Sí sabemos que en la biblioteca de Pirandello, en Agrigento, estaban los libros de Unamuno, a pesar de que su hijo Stefano diga que no, pero yo los he visto, por lo tanto están. Bueno, vamos a continuar con los contenidos. Si os parece bien, voy a leer porque si no, no voy a poder deciros nada casi. Si continúo hablando así, no voy a decir nada. Vamos, la visión de Unamuno de Pirandello su obra. Lo que más valora don Miguel en El Siciliano es que algunas obras de este, aun coincidiendo en la construcción y en las ideas con las suyas, no dejen de ser originales. Descarta toda posibilidad de que Pirandello hubiese leído y copiado sus procederes y atribuye esa semejanza a una simple coincidencia, o bien a la existencia de un ingenio X que ha buscado su realización en ambos literatos. Ese ingenio X responde a una obra de un escritor italiano, Silvio Tissi, que se titula Ingenio X, que está en la biblioteca de Unamuno, muy subrayada. Él la había leído poco antes y se imagina ese genio que va volando sobre los escritores y en un momento determinado se posa en la cabeza de ambos a la vez y le transmite la misma inspiración. Era una especie de putada, era una especie de salida, pero bueno, con eso quería decir que no se habían copiado. Con el juicio de Unamuno coincide la mayoría de los críticos, que explican la semejanza no por influencias mutuas, sino porque ambos tuvieron lecturas comunes y se apropiaron de ideas comunes que flotaban en el ambiente de la época. Estima además Unamuno su capacidad para construir relatos y cuentos cortos, llenos de diálogo y con vivacidad dramática. En ellos los personajes viven y realizan su personalidad por completo, como si estuviesen sobre las tablas de un escenario vivo. Este germen dramático que llevan los cuentos y novelas cortas de Pirandello se asemeja en gran manera a las de don Miguel, y es por ello por lo que ambos pueden dramatizar sus novelas haciéndolas representables, ya que todas ellas llevan en embrión un drama posible. Además de esta semejanza en sus estructuras novelísticas, existe coincidencia también en que una de las cosas que los impulsa a transformar sus narraciones cortas en obras de teatro es la necesidad económica, pues en teatro se podría obtener más dinero y más rápidamente que con las novelas o los cuentos. Veamos a continuación las similitudes que he encontrado entre ambos y que se refieren casi en su totalidad a la concepción del personaje y de la vida como teatro. La afinidad de pensamiento ya causó extrañeza en el mismo Unamuno, que se sintió impresionado por el hecho de que sin conocerse ni haberse leído las obras uno del otro, hubieran podido llegar a resultados tan cercanos mediante caminos también análogos. Busca Unamuno una posible explicación, como han hecho muchos de sus críticos demasiado influidos por sus palabras, como ya dije antes, en algo que flota en el ambiente y que es común a los dos, pero no creo que esa sea una explicación muy convincente por sí misma. La solución podría estar en la situación en la que se encuentran respecto a sus correspondientes literaturas nacionales. Mientras Pirandello rompe con los últimos vestigios del naturalismo y del verismo que él mismo cultivó, Unamuno se separa de la literatura realista de la que también formó parte, preocupada solo por las cosas palpables, para elaborar una literatura donde lo ficticio y lo real se mezclan en igual proporción y con la misma realidad. Unido al hecho de que las circunstancias ambientales en que se mueven sus respectivas literaturas son afines, porque ambos toman las ideas del pensamiento europeo de la época, así como reciben influjos de una tradición cultural en la que sus concepciones literarias ya habían aparecido con más o menos nitidez. Pirandello es un gran lector de Cervantes y del Quijote. No tengo que decir por parte de Unamuno cómo le interesa el Quijote y cómo escribe del Quijote y cómo lo considera. Pero Pirandello también fue un gran lector de Don Quijote. A todo ello podría añadirse un paralelismo, como he señalado antes, en la vida de ambos escritores. La primera idea común que encontramos entre ambos es lo referente a la vida de los personajes de ficción, la cual se realiza por parte del propio personaje. Es una vida propia, distinta de la del autor, y que el personaje vive elaborando su existencia a su manera.
El ente de ficción no está supeditado a los deseos de su creador, sino que tiene una lógica mediante la cual desarrolla su personalidad, apartándose de las manos del autor que le hizo nacer. Dice, por ejemplo, Unamuno en Niebla, y en cuanto a cambiar, perdón, en Niebla, en Amor y Pedagogía, en el epílogo. Y en cuanto a cambiar de desenlace, no me es posible. No soy yo quien ha dado vida a don Abito, a Marina, sino son ellos los que han prendido vida en mí, después de haber andado errantes por los limbos de la inexistencia. Esa es la afirmación de Unamuno. No puede, pues, cambiar el desenlace de Apolodoro, porque éste tiene vida propia y nadie puede cambiarla. Es, sin embargo, en Niebla, de Unamuno, donde encontramos casi una teoría completa de estas ideas, concretamente en las conversaciones de Víctor Gotti, personaje de ficción, prologuista de la obra, y Augusto Pérez. Así le dice aquel a este, Víctor Gotti, a Augusto Pérez: el alma de un personaje de drama, de novela o de nivola no tiene más interior que el que le da, sí, su autor, no el lector. Pues yo te aseguro, Víctor, no asegures nada y devórate, es lo seguro. Y me devoro. Empecé, Víctor, como una sombra, como una ficción. Durante años he vagado como un fantasma, como un muñeco de niebla, sin creer en mi propia existencia, imaginándome ser un personaje fantástico que un oculto genio inventó para solazarse o desahogarse. Pero ahora, después de lo que me han hecho, después de esta burla, de esta ferocidad de burla, ahora sí, ahora me siento, ahora me palpo, ahora no dudo de mi existencia real. Comedia. ¿Cómo? Sí, en la comedia entra el que se crea rey, el que lo representa. Pirandello tiene una obra, Enrico IV, que es eso, es la idea que se cae del caballo el actor que está representando a Enrico IV y cuando se despierta se cree que es el rey. Y así se desarrolla toda la obrita esta de Pirandello. Son estas ideas las que Unamuno verá comentadas en Italia en relación con las ideas y filosofía de Pirandello. Y no se engañaba al considerarse en este aspecto hermano del siciliano, pues este también confirma directamente en la prefación, en el prólogo de su obra Seis personajes en busca de autor, que los personajes, criaturas de su espíritu, viven su propia vida y no la del autor, y que además éste no puede, una vez creado, negársela. El ser de ficción muy pronto llega a ser superior al hombre que lo ha creado, porque aquel llega a ser inmortal, mientras que el autor, hombre mortal, debe rendir un día su tributo a la muerte e inclinar su cabeza ante ella, como la Ginestra de Giacomo Leopardi, el gran poeta amado por Unamuno, que tradujo la Ginestra, incluso el canto nocturno de un pastor. Y precisamente, ya había dicho antes que Augusto Pérez se siente vivo e independiente por el dolor que le ha producido el rechazo de Eugenia. Y ciertamente el dolor, tanto en Pirandello como en Unamuno, funcionan como el momento en que uno se da cuenta de su propia personalidad. Es consciente de su propia personalidad. El dolor, que había sido el gran argumento de Leopardi. Leopardi, que había escrito unos versos que Unamuno tradujo: «Nasce l'uomo a fatica ed è rischio di morte il nascimento, prova pena e tormento per prima cosa. Sul nascere stesso i genitori si mettono a consolar dell'essere nato». Nace el hombre al dolor y a la fatiga. Y apenas nace, sus padres se ponen a consolarlo de haber nacido. Esa idea del dolor que genera vida aparece así. En Seis personajes, por ejemplo, el padre, que es uno de los... el padre en un momento está representando una comedia, son una serie de personajes de ficción, como sabéis, buscan un director de teatro, al capo cómico, y le dicen: oiga, ¿por qué no representa nuestra vida? Por todo que si representa su vida en un teatro, viven, están vivos. El capo cómico se burla de ellos, le dice que no, pero al final consiguen convencerlo. El padre, que es el jefe de la familia, le habla con el capo cómico para convencerlo y le dice: yo creo que leyéndolo en italiano lo entendéis bien, vamos a leerlo en italiano. Nel senso veda che l'autore ci creò vivi e non volle poi o non poté materialmente metterci al mondo dell'arte. Dice: el autor nos creó vivo, pero no nos pudo poner en el mundo del arte. E fu un vero delitto, signore, perché chi ha l'avventura di nascere personaggio vivo può ridersi anche della morte. Quien tiene la aventura de nacer personaje vivo puede incluso reírse de la muerte. No muore più.
e per vivere non ha neanche bisogno di straordinari doti o di compiere prodigi. Chi era Sancho Panza? Chi era Don Abbondio? Chi era Sancho Panza? Chi era Don Abbondio? Eppure vivono eterni, perché vivi germi ebbero l'avventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare e nutrire, far vivere per la eternidad. Le dice, ¿quiénes son Sancho Panza? ¿Quién es Don Abbondio, el personaje, el cura de los novios de Manzoni? Pues dice, si viven eternamente, son vivos gérmenes, tuvieron la aventura de encontrar una matriz fecunda que los supo alimentar, nutrir y hacerles vivir por la eternidad, durante toda la eternidad. Esta teoría es comentada y traducida por nuestro autor en su artículo Pirandello y yo. Acepta la idea porque coincide con las suyas propias, idea que tantas veces aparece en sus novelas e incluso en sus poesías. Ya sabemos que una de las posibles vías de salvación de la muerte y de realización total lo encontró Unamuno precisamente en la esperanza de que sus personajes podrían ser eternos y conservarían los lectores el recuerdo de su autor. Perdonad, pero llevo todo el día detrás de italianos y tengo una sed de... Bueno, es por eso por lo que considera más reales a su Alejandro Gómez, Joaquín Monegro, a Vito Carrascal, Celedonio Ibáñez, etc., más reales que a Primo de Rivera, que Menéndez Pelayo, que a Cánovas. Eso lo explicito muchas veces. Encuentra asimismo otra semejanza entre él y el siciliano en sus teorías acerca del personaje. Me refiero al hecho de considerar al personaje menos real, pero más verdadero que el hombre de carne y hueso. Por eso Augusto Pérez se atreve a insinuar que sea Unamuno el ente de ficción, el que no exista en la realidad, y que sea nada más que un mero pretexto para haberle dado a él la vida. Estos pensamientos rondan continuamente por la mente de don Miguel y muchas veces afloran en sus obras. Por ejemplo, cuando piensa que existe la posibilidad de que Don Quijote sea más verdadero que Cervantes, ya que la personalidad de aquel ha ensombrecido a la de este hasta convertirlo en una tenue sombra frente al brillante e inmortal caballero de la triste figura. Esa idea de que el personaje de ficción es más verdadero, es menos real pero más verdadero, ya la había explicitado también en una obra extraordinaria de este tipo Jacinto Grau, El señor de Pigmalión. El señor de Pigmalión, los protagonistas son marionetas, unas marionetas que en un momento determinado se rebelan contra el autor y Juan el Tonto con otros se dirigen contra el autor y lo matan a palos al autor de la novela. También Galdós había hecho algo semejante en El amigo manso un poco antes. Quiere decir que esa idea pululaba por la cultura española y también italiana en ese momento. Toda esta teoría compartida por Pirandello le plantea además el problema de decidir qué es la verdad y la realidad, así como el de que exista la posibilidad de una realidad no verdadera y una verdad no real. El autor se acerca a ambos escritores al personaje de ficción porque consideran que el mundo es un teatro y que cada hombre representa lo mejor que puede su papel, si es que quiere realizar su vida por sí mismo. A pesar de que Unamuno piensa a veces que el papel que representamos es aprendido y que existe un gran tramoyista que mueve los hilos, él escribe tramoyista con mayúsculas siempre, que mueve los hilos de nuestra existencia, la idea de que tanto el autor como sus personajes se realizan al representar un papel corre a lo largo de muchas obras del Vasco. No debemos olvidar que una obra suya se titula precisamente El hermano Juan o El mundo es teatro, y el mejor exponente de ella es don Fulgencio Entrambosmares, que en Amor y Pedagogía, ya de 1902, nos dice: hay coristas, comparsas, primeras y segundas partes, racioneros. Yo, Fulgencio Entrambosmares, tengo conciencia del papel de filósofo que el autor me repartió, de filósofo extravagante a los ojos de los demás cómicos, y procuro desempeñarlo bien. Hay quien cree que repetimos luego la comedia en otro escenario, o que cómicos de la lengua viajantes por los mundos estelares representamos luego lo mismo en otros planetas. Hay quien opina, y es mi opinión, que desde aquí nos vamos a dormir a casa. Y hay, fíjese bien en esto, Vito, hay quien alguna vez mete su morcilla en la comedia. Bueno, lo tenemos todo prefijado, aunque metamos nuestra morcilla. Lo mismo aparecen con bastante frecuencia en Pirandello, sobre todo en Enrico IV y en Sei personaggi, donde tenemos la impresión de estar asistiendo a una representación continua, realizada por los seres de carne y hueso, y por los de ficción de ambas obras. Se mezclan
ambos seres. La mayor exactitud o veracidad de los seres ficticios se basa en que su realidad ha sido fijada de antemano, por lo que es inmutable e imperecedera. El personaje puede nacer como tal, y es más verdadero que el hombre porque tiene unos caracteres fijos. Siempre es, como dice el padre de Pirandello, qualcuno, mientras que el hombre puede ser nessuno. Siempre es alguien, personaje de ficción, mientras que el hombre puede ser nadie. Pero ahorrémonos explicaciones. Vamos a leer un párrafo de 6 personajes. Habla el capocómico, el director de la escena, y el padre. El capocómico, rivolgendosi a prenderla in riso. Se ríe del padre. Dice, benissimo. E dica por giunta che lei, con codesta commedia che viene a rappresentarmi qua, è più vero e reale di me. Il padre, con la massima serietà. Ma questo senza dubbio, signore. Il capocómico, sì? Il padre, credevo che lei lo avesse compreso fin da principio. Il capocómico, più reale di me? Il padre, se la sua realtà può cambiare dall'oggi al domani, si su realidad puede cambiare de hoy a mañana. Il capocómico, ma si sa che può cambiare, sfido. Cambia continuamente, come quella di tutti. Ya se sabe que cambia continuamente come la di todos. Il padre, con un grito. Ma la nostra no, signore. Vede? La differenza è questa. Non cambia, non può cambiare, né essere altra mai, perché già fissata, così, questa, per sempre, è terribile, signore, realtà immutabile, che dovrebbe dar loro un brivido nell'accostarsi a noi. En realidad inmutable, que debería darle a usted un escalofrío cuando se acercan a nosotros. Ese es un poco lo que el padre se enfrenta. Los protagonistas de sus obras se les presentan a ambos autores sin haberlos buscado, siendo ya algo vivo y con una realidad lo suficientemente formada. Pero una vez creados los personajes, no se resignan a actuar como meras marionetas, movidas por los dedos más o menos hábiles de su creador. No se conforman desde el mismo momento en que son pensados por el escritor, porque son reales y luchan con el autor para conseguir la vida. Si no consiguen que éste les proporcione un escenario adecuado para realizar en él su existencia, si los personajes no se sienten libres y dueños de su libre albedrío, se engendra la tragedia de estos seres que nunca podrán ser. Si alcanza la vida, llega un momento en que chocan con el autor. Chocan con el autor, porque éste quiere imponer su personalidad por encima de ellos. La rebelión del personaje, en la que coinciden también ambos, la rebelión del personaje comienza en el mismo momento en que el escritor intenta demostrar a sus criaturas que no son seres reales, sino producto de su fantasía, o de la de sus futuros lectores. Es entonces cuando el personaje toma conciencia de su poder, de que es un ente más realizado que su propio creador y se revela. Augusto Pérez se revelará con acentos desgarradores ante la muerte que quiere darle el que le ha dado la vida, porque no lo deja ejercer su libre albedrío. Cito un trocito de Niebla, cuando ya Augusto Pérez confronta directamente con Unamuno. ¿No quiere usted dejarme ser yo? Salir, recordad ese episodio tan curioso, pero también tan trágico, en que Augusto Pérez, que se quiere suicidar, y antes de suicidarse ha leído un artículo de Unamuno sobre el suicidio. Unamuno era muy propenso a recomendar que se suicidaran a alguna gente. Lo hizo con Camilo Castelo Branco, lo hizo con Ángel Ganivet. No es que quisiera incitarlos al suicidio, pero bueno, era una forma. Unamuno defendía que el hombre tenía que tener su libre albedrío siempre, por lo tanto, bueno, si lo tomaba conscientemente, pues Augusto Pérez se siente abandonado y quiere suicidarse. Antes de suicidarse, cae en sus manos un artículo de Unamuno en el que habla del suicidio y decide venir a Salamanca a hablar con Unamuno a ver qué pasa. Unamuno lo recibe, se burla un poco de él, tal, porque dice, ¿cómo es posible? Te voy a matar, voy a terminar la novela, y ese es el momento del enfrentamiento profundo entre ambos. Le dice a Augusto Pérez, ¿no quiere usted dejarme ser yo? Salir de la niebla, vivir, verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme, con que no lo quiere, con que he de morir ente de ficción. Pues bien, mi señor creador don Miguel, también usted se morirá, también usted se volverá a la nada de la que salió. Dios dejará de soñarle, se morirá usted, sí, se morirá aunque no lo quiera, se morirá usted y se morirán todos los que lean mi historia, todos. Ese es el momento del enfrentamiento. Culmina, tanto en Pirandello como Unamuno,
con el alejamiento del personaje de las manos del autor. Ya no lo puede controlar y cuando quiere imponer su propia realidad o su propio final, el autor no lo consiente. Ya os digo antes que en Jacinto Grau ocurre lo mismo. Cuando el señor de Pigmalión quiere dejar a sus muñecas abandonadas, estos se rebelan y lo matan. Es el punto extremo de la rebelión. También coinciden en colocar el personaje de ficción muchas veces en situaciones límites. En estas situaciones límites en las que es un momento en el que el lector o el contenido de la novela o de la obra de teatro pues no se sabe si realmente es algo real o es algo ficticio, es una indeterminación. Bueno, les leo un trocito de una obrita de Pirandello, La señora Froda, en el que el personaje pues, se confunde con un ser real. Ciascuno si vede davanti ogni giorno quei due, ve aquellos dos personajes, li guarda in faccia, sa che uno dei due è pazzo, li studia, li squadra, li spia e niente. Mira, sabe che uno de los dos está loco, lo mira, non poter scoprire quale dei due, dove sia il fantasma, dove la realtà, dove sta il fantasma, dove sta la realtà. Nasce in ciascuno il sospetto pernicioso che tanto vale allora la realtà quanto il fantasma. E qui ogni realtà può benissimo essere un fantasma e viceversa. Es lo mismo que ocurre casi en el otro. Y va a ocurrir también en la obra de Pirandello Così e se vi pare, donde la realidad es una realidad que no se sabe si es real o es una invención también del autor. Bueno, coincidencias como esa hay muchísimas, coinciden también en el subjetivismo, a veces en un cierto humorismo, aunque Pirandello escribió todo un tratado sobre el humorismo y tiene un humorismo distinto de Unamuno. Unamuno en algunas de sus obras lo intenta, pero no es exactamente igual. Y luego hay obras concretas en las que van coincidiendo, que se pueden analizar poniéndolas una al lado de otra. Por ejemplo, Niebla se puede confrontar perfectamente con 6 personajes incercables, pero también con Così e se vi pare y con Enrico IV, una obra del 92, son muy semejantes. El otro de Unamuno también entra en Così e se vi pare. El otro es la indefinición de la realidad y la ficción. Hay diferencias en ambos, el tratamiento de los seres de ficción. Por ejemplo, Pirandello tiende más a mostrarnos ambientes o personajes más sórdidos y más tristes que los de Unamuno. Los de Unamuno, aunque son obsesivos muchas veces, y igual otras, pero tienen más vitalidad en eso. En Pirandello a veces se acartona demasiado. La idea de representar un papel es más explícita en Pirandello. En Unamuno se trata más literariamente, de forma más literaria. Pero bueno, ya digo, no vamos a perder ya estar más tiempo, porque entonces tardaría muchísimo. Esas coincidencias, de las que Unamuno es consciente, en Pirandello no he encontrado que se refiera a Unamuno en algunas ocasiones, pero no para hablar de las coincidencias, pero sí coinciden, por ejemplo, cuando interpretan el Quijote. Ambos tienen palabras muy semejantes, y es curioso que un gran escritor siciliano, Leonardo Sciascia, cuando escribe sobre el Quijote, que escribe muchas cosas sobre el Quijote, siempre pone al lado a Unamuno y a Pirandello. Pone al lado porque ciertamente es de la tradición cervantina del Quijote donde viene toda esta confusión o esta mezcla entre realidad y ficción, entre que Don Quijote se crea loco, o sea un loco, o no lo sea, no se sabe muchas veces, todas estas ideas de aquí. Dos grandes escritores, dos clásicos, van a seguir siempre juntos porque en Italia, a diferencia de España, se siguen escribiendo tesis doctorales, muchas cosas sobre Unamuno, y lógicamente siempre aparece, casi siempre, hay un pequeño apartado, hay una nota en la que aparece también Pirandello. Y eso es nada, lo dejamos aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, si alguno se anima a hacer alguna pregunta, levanta la mano, le damos la palabra y... Óscar, breve, porque estamos muy pillados de tiempo ya. ¿Qué relación podemos encontrar entre el Unamuno como Pirandello con el primer Azorín
Sí, Azorín. La novela de la voluntad. Sí, José Martínez Ruiz es el autor, visita al personaje de la novela. sí, Luego, para colmo, José Martínez Ruiz adopta como nombre el nombre de su personaje, que se Sí. llamaba Azorín. Azorín, sí, sí. Y esto se produce en 1902. Sí. Azorín escribió bastantes cosas sobre Pirandello. Por ejemplo, mírate, en el ABC del 25 de noviembre del 24 publicó un artículo titulado El teatro de Pirandello. Luego publicó un ensayo sobre Pirandello que lo tituló ¿Cómo he compuesto yo los 6 personajes? Luego escribió otro ensayo Ante las candilejas, otro de la pared a Pirandello, otro al margen de Pirandello. A él le interesó mucho la figura de Pirandello y nos dice, por ejemplo, en una frase, nada más una frase del último, de Al margen de Pirandello, en el que dice: hay algo en el mundo que no existía. El teatro, estoy hablando de José Martínez Ruiz de Azorín, dice, hay algo en el mundo que no existía. El teatro de Luis Pirandello, teatro del ensueño, de lo inexistente. Representa el comienzo de una nueva neblina de la estética. Una nueva niebla de la estética. O sea, Azorín le preocupó. Y en otro, por ejemplo, otro ensayo de Azorín, en el que menciona el sueño vida, nos dice esto. Sí, la vida es sueño. Y en estas palabras el sueño es vida. En esas palabras calderonianas y pirandelianas puede resumirse exactamente todo el teatro de este gran dramaturgo que tanto parecido tiene en la poderosa facultad de abstenerse con el gran Calderón. A él sí le interesó muchísimo, ciertamente conocía bien a Pirandello. Sí. Vale. ¿Alguna pregunta más? Venga, tú eres el padrón aquí. Dos cositas te quería contar. En primer lugar, tú eres conocedor del mundo italiano y de Italia como pocos españoles. Y me ha llamado la atención ese comentario que has hecho de que en Italia lo que interesa es la obra de Su pensamiento, su obra, sí, sí. Su pensamiento y su obra. Sí. Se hace muchas no tesis. si simpatizó con el fascismo, No, dejó de, no. que lo que interesa es su pensamiento. Ni y su siquiera obra. cuando murió Unamuno, toda la prensa italiana publicaron artículos. También cuando murió Pirandello, la prensa española también publicó, casi toda la prensa publicaron cosas, incluso lo que es curioso, lo publicaron, por ejemplo, ABC tenía una redacción en la parte franquista y otra en la parte republicana. De ambas partes publicaron también la noticia de la muerte. Yo publiqué un articulito hace mucho tiempo, que era el eco de la vida y la obra de Unamuno en Italia, el eco de su personalidad en Italia, donde aparece cómo se reacciona a la muerte de Unamuno. Y los periódicos italianos generalmente nos hablan de su obra. Por ejemplo, Papini escribe un gran artículo en La Nazione y dice, ya murió ese gran íbero que tanto luchó contra la muerte. Dice, ahora la muerte, ya lo había dicho antes Ortega Say, la muerte, la amiga enemiga, pues se ha encontrado con él. Muy pocas referencias a esa parte. Incluso los escritores posteriores, que hablan mucho de Unamuno, por ejemplo, Sciascia, le dedica muchos artículos y muchas palabras a Unamuno. Hay alguna referencia, por ejemplo, cuando Sciascia visita Salamanca, viene, le enseñamos Salamanca, él lo único que le interesaba ver era los lugares por donde Unamuno había estado. Luego hizo un gran artículo que publicó en el Corriere della Sera, titulado A Salamanca, nell'Università di Unamuno, donde hace una referencia, pero la mayor parte de los 2 artículos largos que publicó es sobre su pensamiento. Sí. Pensamiento unamuniano. No te lo digo porque Unamuno tiene varios escritos aludiendo a una cosa muy clara. Cómo se ha leyendizado su vida, se habla de mí en todos los sitios, pero nadie me conoce ni conoce mi obra. Es decir, entonces llama la atención. Unamuno en Italia tuvo muchos corresponsales, muchos intelectuales que compartieron con él muchas cosas, e incluso Unamuno, algo que ya lo he dicho en alguna otra ocasión, Unamuno hoy en Italia, y no solamente en Italia, es personaje de ficción. O sea, aparece como protagonista de diversas novelas. Puedo citar alguna en la que yo también soy personaje, no con él. Por ejemplo, Viaje a Salamanca, Viaggio a Salamanca, de Raffaello. Pero también hay otra escritora italiana, de Romana Petri,
Dagoberto Babilonio, Un destino, donde Unamuno es también el personaje, el protagonista. O hay una novela del escritor austriaco Erich Zanner, lo titula, en alemán lo pronunciaré mal, no está traducida todavía al español, se está traduciendo, pero más o menos el título son Las aldeas globales, Horror Vacui, Las aldeas globales de Unamuno. Es una novela muy interesante en la que este escritor, que yo conocí, que también aparezco en la novela, viene a Salamanca para saber cosas de Unamuno. No sé si con Pablo se entrevistaría contigo o no, pero él quería saber cosas pequeñas de Unamuno, de la vida cotidiana de él. Y bueno, esa noche fuimos a comer a la posada y le dio un infarto. Él se quiso marchar, pero no, y él lo tomó como una premonición. Entonces comienza su novela, nada más que digo, el comienzo de la novela está en alemán, porque la que lo iba a traducir no ha terminado de traducirla. Se encuentra en un pueblo de Austria, un cementerio, con una tumba donde pone Miguel de Unamuno. Entonces él intenta descubrir por qué allí hay una tumba que pone Miguel de Unamuno cuando debería estar aquí en Salamanca. Bueno, y la novela parte un poco de ahí. Y hay un japonés, que si no recuerdo el título, que también escribió una novela en la que Unamuno es personaje. Es muy interesante esa vía, en la que eso le hubiera gustado muchísimo a Unamuno. Ser personaje de ficción, vamos, me hubiera encantado. Bueno, que te agradecemos desde la asociación Estoy a vuestra disposición. el apoyo y para agradecértelo